Durante el Porfiriato en Yucatán, la economía regional se vio transformada por el auge de la industria henequera. Esta fibra, utilizada en la fabricación de cuerdas y textiles, se convirtió en el principal motor económico de la región. Grandes extensiones de tierras fueron dedicadas al cultivo de henequén, controladas en su mayoría por unos pocos hacendados poderosos. El gobierno de Porfirio Díaz promovió políticas que favorecían a estos grandes hacendados y empresarios, otorgándoles concesiones y privilegios que les permitieran acumular aún más riqueza. Sin embargo, esta bonanza económica no se tradujo en mejoras significativas para la población en general, ya que la mayoría de los beneficiarios se concentraban en manos de unos pocos. Este aumento a la desigualdad social y económica alimentó tensiones y conflictos en la región. Uno de los episodios más destacados fue la continuación de la Guerra de Castas, un conflicto que se remontaba al siglo anterior y que enfrentaba a los mayas indígenas contra los hacendados y las fuerzas gubernamentales. Aunque la guerra había perdido intensidad, todavía persistían brotes de violencia y resistencia entre las comunidades indígenas y las autoridades. Durante el Porfiriato, que abarcó gran parte del periodo comprendido entre 1876 y 1911 en México, Yucatán experimentó un gran desarrollo cultural que reflejaba en las tendencias y políticas de la época. Una de las áreas más destacadas de este desarrollo fue el ámbito de las artes escénicas y musicales. Se construyeron teatros importantes como el Teatro Preón, Contreras en Mérida, que se convirtió en un gran centro cultural vital para la región. Estos espacios no solo sirvieron como lugares de entretenimiento, sino también funcionaron plataformas para la expresión artística local y nacional, albergando actuaciones de ópera, teatro y conciertos musicales clásicas. Además, el florecimiento de las artes escénicas. El Porfiriato también presenció un impulso en el ámbito educativo en Yucatán. Se establecieron nuevas escuelas y se promovió educación pública, lo que contribuyó al aumento de alfabetismo y el acceso en educación para una gran mayor parte de la población. Este énfasis en la educación no solo buscaba mejorar las perspectivas económicas individuales, sino que también tenían como objetivo promover una mayor integración social y política dentro del país. Otro aspecto relevante del desarrollo cultural en Yucatán durante el Porfiriato fue el crecimiento de la literatura y la prensa local. Se fundaban periódicos y revistas que no solo informaban sobre eventos locales y nacionales, sino que también servían como plataformas para la discusión de ideas y la promoción de la identidad regional yucateca. Autores yucatecos. Sin embargo, es importante destacar que el desarrollo cultural en Yucatán durante el Porfiriato estuvo acompañado por tensiones sociales y políticas. A pesar de los avances en áreas como la educación y las artes, persistían desigualdades socioeconómicas significativas, especialmente entre la población indígena y la élite criolla. Esas tensiones eventualmente desbordaron en conflictos, como en la región de los mayas en 1910, que reflejaban el descontento y la resistencia de ciertos sectores de la población frente al régimen porfirista y sus políticas. La historia de la clase obrera mexicana durante el Porfiriato es igual de funesta que la del campesinado, ya que se trata de unos trabajadores débiles y explotados que trabajan bajo duras condiciones y largas jornadas laborales, a cambio de salarios muy bajos. Además, los obreros mexicanos durante esta época constituyen una clase social joven, desorganizada e inconsciente de su existencia. Todo esto se explica por el hecho de que las industrias empiezan a hacer acto a presencia en México a finales del siglo XIX. Entre los años finales de esta centuria y los primeros de la siguiente, cuando se asiste en el territorio mexicano a la caída del taller y la sustitución del mismo por la fábrica. Paralelamente el nacionamiento a la industria y derivado a ello. También cuando los obreros, en su mayoría provenientes del campo,
surgen como una clase social nueva y se instalan cerca de las grandes fábricas de la capital del país, de la ciudad de Monterrey, de los estados de Veracruz y Puebla, entre otros centros industriales incipientes. A pesar de su juventud, desorganización e inconsciencia, algunos de los obreros mexicanos forman diferentes sindicatos a lo largo del país ya a principios del siglo XX, desde donde se reclaman mejoras de sus condiciones de trabajo a través de huelgas y manifestaciones. De esta forma se fundan la Gran Liga de los Trabajadores Ferrocarrileros, el Sindicato de Obreros del Acero y Fundaciones, el Sindicato de Mecánicos, el de Calderos, el de Cigarreros, el de Carpinteros y el de Herreros, que entre todos apenas alcanzan la cifra de 16,000 sindicalistas, una cifra muy pequeña si se tiene en cuenta que en 1990 habían 195,000 obreros en todo México, de la mano de estos sindicalistas, y como consecuencia de las malas condiciones y posesivos tratos laborales mencionadas más arriba, surgían huelgas como la Bellavista, Aguascalientes, Cananea, Río Blanco y San Luis. A principios del siglo pasado, que cabe destacar, constituyen actos pequeños y aislados sin ningún tipo de organización a nivel nacional y sin ninguna importancia a la hora de alteración del orden público. Las haciendas henequeras yucatecas surgieron en la segunda mitad del siglo XIX por el impulso de las antiguas familias que desde la época colonial poseían grandes propiedades territoriales, por la participación de herederos y por los nuevos grupos ricos que se habían desarrollado en el comercio. Esas haciendas fueron el resultado de la transformación de las haciendas maicero-granaderas establecidas por los españoles durante el tiempo de la colonia. Las grandes haciendas henequeras representaron durante 100 años la base de la economía de Yucatán. La increíble acumulación de riqueza de las familias que poseían las haciendas se basó en lo más agudo de la explotación del trabajo humano, así como la gran habilidad de los hacendados para controlar las diversas situaciones económicas y sociales que se presentaban en sus propiedades. El auge del cultivo del henequén en el siglo XIX, el declive de la cría del ganado y el cultivo de la caña del azúcar como productos de exportaciones se han atribuido especialmente a 3 acontecimientos. La llamada Guerra de las Casas inicia en 1847, que destruyó la industria del azúcar y otros cultivos del oriente y sur del actual estado de Yucatán. El invento de la raspadora mecánica para desfibrar, hecho por José Esteban Solís en 1852, quien pudo desfibrar 6,300 pencas en 21 horas. La gran demanda de cordel derivada de la invención de la cosecha de trigo M.C. Cormick en Estados Unidos en 1878. Durante la época porfiriana, Yucatán tuvo un formidable proceso que se manifestó en la transformación de la ciudad de Mérida. Avenidas, paseos, edificios públicos, residencias privadas, servicios de agua, de luz, etc. Todo tuvo importante presencia por las riquezas creadas, teniendo como base la producción henequera que se comercializaba en el mercado norteamericano. Más de 1 millar de haciendas laboradas a principios del siglo, y Yucatán venía anualmente en el extranjero. El henequén por valor de unos 20 millones de pesos. No obstante, los hacendados de Yucatán no conformaban un grupo homogéneo. Económica e ideológicamente existían serias diferencias entre ellos por orígenes e intereses que representaban.